Buenas noches, profesora Benicia Chan, compañeros. Mi nombre es Ginette Chande. Soy estudiante de la Facultad de Administración Pública, la licenciatura en Relaciones Internacionales. En esta materia, Historia de las Relaciones Internacionales, 1990 hasta nuestros días. Hoy tengo el agrado de hablarles sobre la cuestión vasca y de Galicia. Conquistado por romanos en el sitio de la antigua Pompeya, hoy día Pamplona, atrapados entre francos y españoles sin dejar de lado la invasión musulmana. Para los años de la conquista, muchos vascos optaron por embarcarse a conocer otros mundos, motivo por el cual tenemos tantos apellidos acá en América. Pasan por dictaduras, la más polémica con Franco, que les quita autonomía a ciertas provincias. Los últimos 40 años han manipulado la historia, por ejemplo, con el tema del lenguaje. Cabe señalar que siempre se habló castellano en esta zona y convivió perfectamente con el vascuence. Ninguna suprimió a la otra. Sin embargo, muchos aseguran que no fue así. En el año 1959 surge ETA, Euskadi Ta Askatasuna, como movimiento estudiantil contra el dictador Franco, de corte nacionalista, socialista y revolucionario, pero a la vez abiertamente terrorista. De allí en adelante evidencia cada vez más la cuestión vasca, dividiendo por completo su sociedad. Según estos, ETA dejan las armas en el 2011. No se consideran españoles, pero toda su vida ha estado vinculada a España. Por último, Sabino Arana, precursor del movimiento nacionalista vasco. Cabe señalar que no son llamados vascos hasta el siglo XIX. Galicia, de origen celta, conquistado también por romanos, y a pesar de los avances que estos imprimieron en la zona, según la época, a Galicia siempre se le mantuvo apartada por lo menos hasta el siglo XVIII. Incluso con la era industrial en marcha, no fue gran cosa en esta área. De igual forma, para la época de la conquista y con tal abandono en el que se encontraban, emigran muchísimos al Nuevo Mundo. Dicho movimiento humano fue tal que más de 1.200.000 gallegos se fueron hacia América, considerado esto un número significativo para la época. Ya en la era moderna, lastimosamente, entra por las costas la grave problemática del narcotráfico. Pero los españoles allí sí tomaron cartas en el asunto y bastante controlado a la fecha. Cabe señalar que es un punto de peregrinaje y atracción turística, incluso a la par de Jerusalén, pues allí fueron encontrados los restos del apóstol Santiago. De allí su nombre, Santiago de Compostela. Estatuto de Autonomía del País Vasco. Antonio del Castillo pactó un concierto económico sumamente beneficioso para las provincias vascas en 1878, que, junto con la ayuda de la mano de obra del resto de España, sirvió para convertir al País Vasco en una de las regiones más pujantes del país. En otras palabras, los vascos, lejos del relato victimista formulado por el nacionalismo, que los pone como pueblo perseguido y despojado de su singularidad, se convirtieron y lo siguen siendo en el presente en ciudadanos privilegiados, incluso con respecto a otras regiones españolas carentes de esa autonomía financiera. Cabe señalar que este privilegio se mantiene como consecuencia de la disposición adicional de la primera Constitución española, que además ellos, los vascos, cuestionaron y no votaron. A pesar de varias traiciones y el no apoyo de los vascos al gobierno español, estos son tratados de manera diferente al resto de España en cuanto a la recaudación. Madrid pacta con ellos cuánto es y se va programando cada 5 años. Después de la Guerra Civil, Francisco Franco quitó el concierto económico a Vizcaya y Guipúzcoa, dejando solo a Álava y Navarra por haber apoyado el golpe en ese momento. Así permanecieron hasta la muerte de Franco, pero gracias al Estatuto de Autonomía y la Constitución en 1979,
se reinstaura el concierto en las provincias antes mencionadas. Cabe señalar que un estatuto de autonomía es el instrumento fundamental y básico para que los territorios se conviertan en comunidades autónomas, es decir, acceso a la autonomía, que es igual a la aprobación de los estatutos de cada uno de ellos. Estos no son expresión de soberanía, sino más bien una expresión de autonomía con un poder limitado. Este derecho propio de las comunidades autónomas está definido dentro del ordenamiento jurídico español. Son leyes orgánicas del Estado. Los proyectos de estatuto se tienen que elevar a las Cortes para que los aprueben como ley orgánica. Estas leyes en cada lugar autónomo están por encima de las demás leyes autonómicas. Un estatuto de autonomía contiene denominación de la comunidad autónoma, delimitación de su territorio, municipios y provincias, denominación, organización y sede de las instituciones autonómicas, competencias asumidas, procedimientos de reforma. Existe el documento que es la Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre. Por ejemplo, título 1, artículo 10 al 23 de las competencias del País Vasco y así sucesivamente a lo largo de todo el documento. Nacionalismo vasco. Como ya mencionamos, Sabino Arana es el precursor del nacionalismo. El mismo se fundamenta más en la raza que en la lengua como tal. Esto para los años de 1845. Con este personaje altamente racista, misógino y defensor de la pureza de la raza, muy vinculado al catolicismo. Sin embargo, en el ocaso de su vida, su discurso es renunciando al independentismo y sumándose al regionalismo, según es la forma original del pueblo español. Muy vinculado al catolicismo, como ya dijimos, sin embargo, no se entiende la sociedad vasca sin el nacionalismo vasco. La principal traición del nacionalismo vasco para con España ha sido su comunión de fines con el terrorismo de ETA, participando en la génesis de dicha organización, sino haciéndose acompañar de estos a lo largo de su siniestra trayectoria, pensando que la derrota de ETA apareja el final del nacionalismo. Continuamos con el nacionalismo vasco. En oposición a todas las medidas legales para acabar con el terrorismo, muestras palpables de su deslealtad con la democracia. Es oportuno señalar que todas las pruebas, protestas y propuestas y reformas legales para tratar este tema tan escabroso de ETA han salido, mejor dicho, adelante sin el apoyo de los que se dicen ser nacionalistas. Prácticamente más de 40 años de engaños dentro del régimen nacionalista urge contar la verdad, según sus detractores, contando falsedades para perpetuarse en el poder, puesto que con esta cantidad de tiempo por un mismo partido trastornan la percepción de la realidad. Sin alternativa ni alternabilidad política no hay democracia real y el País Vasco se corre el riesgo de llegar a esto si no se abre un paso o una opción constitucional. La idea de la comunidad política vasca homogénea, inalterada en el tiempo y resistente a las influencias externas es uno de los mitos más extendidos del nacionalismo. Concluimos con la siguiente cita. El nacionalismo, como ha demostrado la historia, suele generar muerte y destrucción, aunque quizás se disfrace de democracia. Muchas gracias a todos por su tiempo. Buenas noches.